Hola, bienvenidos. Vamos a hablar sobre cadena de infección de Mycoplasma pneumoniae. Mi nombre es Eduardo Fano, soy Technical Manager de Américas de Boehringer Ingelheim Vetmedica. Perfecto, empecemos. Antes de hablar de cualquier cosa en específico de la cadena de infección de Mycoplasma, tenemos que entender cuál es el estado actual, el cuadro actual de esta enfermedad, no solo a nivel Norteamérica, sino a nivel Américas, es decir, Norteamérica, Latinoamérica, y también lo que sucede en otras partes del mundo como Europa o Asia. Es importante hablar de la cadena de infección de Mycoplasma, porque sin embargo es una enfermedad vieja, es una enfermedad de más de 30 años, que ha estado presente en la industria y que siempre se ha considerado un agente target, un agente al cual se enfoca el esfuerzo para conseguir su control, prevención, sigue estando ahí. La pregunta es ¿por qué? Entonces el primer punto es entender cuál es el cuadro actual de Mycoplasma pneumoniae o de la enfermedad respiratoria asociada a Mycoplasma en la actualidad. Primero, debemos de tener claro que se siguen presentando casos clínicos respiratorios en la fase de engorda asociado a Mycoplasma. Entonces el primer punto que tenemos que tener muy claro, dando un marco a lo que es el entendimiento de la situación actual de Mycoplasma. Segundo, tenemos que también entender que hay casos donde existe la percepción de problemas de eficacia, eficiencia de los programas de vacunación o de prevención de Mycoplasma. Entonces tenemos estos dos puntos, es la presentación clínica de Mycoplasma en la fase de terminación o de finalizado o de engorde, y también existe la percepción de ineficiencia en algunos casos de los programas de prevención de Mycoplasma. En este punto es donde yo creo que cabe lugar o vale la pena preguntarnos o hacernos la siguiente pregunta. ¿Realmente nos estamos enfocando o sobreenfocando la estrategia en el lechón? O también nos debemos hacer las siguientes preguntas. ¿Realmente estamos buscando algo más allá del lechón? ¿O estamos buscando la película completa del proceso productivo o una intervención integral entre las diferentes fases de producción? Es decir, tratando de entender la raíz del problema. Al hacernos estas preguntas no es más que poner la mesa a discusión de lo que es el tema de cadena de infección, que no es más que intentar ver más allá del cuadro clínico, es intentar buscar una forma donde nos sintamos confortables de que estamos cubriendo todo todo el aspecto posible del entendimiento de Mycoplasma en la infección. Para que esto nos permita, una vez que entendamos toda la potencial cadena de infección, podamos aspirar a entender lo que sería la cadena de prevención, los diferentes eventos a diferentes niveles, atacando la raíz del problema. En la siguiente slide, para seguir marcando el marco teórico, presento este estudio sobre la correlación de la prevalencia del destete de Mycoplasma, que sería la prevalencia inicial en el lechón, con la severidad de la enfermedad. Y este trabajo lo pongo en mención, hago referencia a este trabajo, ya que pone muy claro la conexión que existe en los diferentes estadios de producción cuando estamos hablando de Mycoplasma. Si se fijan aquí, estamos correlacionando la prevalencia de destete, que es la colonización, o sea, la prevalencia del destete como consecuencia de transmisión vertical, como primera colonización de ese lechón, con lo que va a suceder 20 semanas después, que sería una enfermedad tardía respiratoria. En este caso estamos conectando a la prevalencia con la severidad, pero la prevalencia del destete es consecuencia de otros eventos, es consecuencia de la inestabilidad del acto reproductor, y asimismo podemos pensar que la inestabilidad del acto reproductor con respecto a Mycoplasma también está asociado a otros factores o es consecuencia de otros eventos, como pudiera ser adaptación de reemplazos o ciertas características de la enfermedad que hacen que sea crónica, o
varios factores involucrados básicamente, una mezcla de lo que comenté anteriormente, que básicamente sería lo relacionado con el desarrollo de reemplazos. Eso nada más para poner un ejemplo, cómo todo está conectado. Lo que estamos viendo clínicamente hoy en una finalización, en una engorda, puede estar relacionado con algo que se hizo o se dejó de hacer hace 8 o 10 meses. Este es el planteamiento inicial que estamos poniendo como marco teórico lo que es el concepto de cadena de infección específico en micoplasma. La siguiente slide, ya entramos en materia de lo que sería el concepto de cadena de infección de Mycoplasma pneumoniae. Y esta es una forma sencilla propuesta en el 2007, quizás más enfocada a la cadena de transmisión, que al final del día es cadena de infección. Es una forma rápida cómo describir este proceso en 3 niveles. Nivel 1 tenemos animales de reemplazo, nivel 2 donde tenemos las hembras reproductoras y un nivel 3 donde tenemos animales desde el destete a la finalización. Entre estos niveles tenemos varios eventos epidemiológicos que de alguna forma dan conexión o dan continuidad a esta cadena. También tenemos otros eventos como transmisión lateral, que viene a complementar más, pero eso ya sería más en términos de una cadena de infección en términos regional. En este punto la cadena de infección está enfocada al entendimiento individual de cada sistema, de cada explotación. Para entrar en detalle en cada elemento o cada eslabón de esta cadena, vamos a hablar sobre el primer nivel, que serán las hembras de reemplazo. Como en muchas otras enfermedades, la hembra de reemplazo da origen a esta cadena de eventos epidemiológicos que se traduce en cadena de infección. ¿Qué es lo que sabemos sobre todo el proceso de infección involucrando la hembra o a la hembra de reposición micoplasma? Lo veremos enseguida. La siguiente presentación, la siguiente slide, lo que estoy presentando es un estudio realizado por el Dr. Lowe, presentado en el Lehman Conference 2012, es información reciente. Aquí lo interesante es que en este estudio se explica en forma clara una tendencia que está creciendo en los Estados Unidos recientemente, que sería la asociación de la hembra de reemplazo con la enfermedad respiratoria observada en finalización. Entonces es algo que va muy de la mano con lo que explica este concepto de cadena de infección, y en esta presentación maneja en una forma práctica muy asociada a la forma de pensar de los practitioners o de los médicos veterinarios en Estados Unidos, donde manifiesta lo que se hace o se deja de hacer en la adaptación de la hembra de reemplazo. De alguna forma tiene que ver con lo que está sucediendo con la enfermedad respiratoria. Digamos que entre estos dos puntos, que sería la adaptación de reemplazos y la enfermedad respiratoria en animales de reposición, en animales de finalización, perdón, tenemos eventos intermedios. Estos eventos intermedios, donde exactamente a la mitad podemos ver que está manifestando la colonización temprana de cierto porcentaje de la población, que es lo que llamamos transmisión vertical, y en consecuencia tenemos la prevalencia del destete. Como este evento al final del día se va a convertir o se va a traducir en enfermedad clínica en un animal de finalización. Pero el evento que está atrás de la transmisión vertical sería el que estamos platicando en este momento, que sería la adaptación de animales de reposición. Esta adaptación a animales de reposición puede manejar diferencias dependiendo cuál es la situación. Puede ser estar manejando recibiendo animales negativos, como es la situación norteamericana, o una situación más sudamericana, que sería estar recibiendo animales positivos. Lo importante es saber si están positivos, cuál es el estatus de excreción de esos animales positivos. Estamos hablando de una variación importante de potenciales estadios o cuadros de recepción de animales de reemplazo en relación a micoplasma. Pero aquí el punto, lo que queremos, no vamos a entrar en detalle, lo que queremos manifestar es que es muy importante cuál es ese estatus de inicio de esa hembra de reposición. Es muy importante el plan específico
granja específico que se va a hacer para esa reposición para que no tenga un impacto importante en lo que sería la desestabilización de un reproductor que haga que incremente una tasa de transmisión vertical, se tenga una colonización temprana mayor y eso se refleje con mayor enfermedad. En la siguiente slide tratamos de marcar la importancia. ¿Por qué es importante la primeriza en la cadena de infección, en la película completa del control del micoplasma? Es fácil de explicar en el sentido que tenemos que entender que existe un factor principal, un factor clave en esto, que sería la persistencia del agente. Bien sabemos que micoplasma es una enfermedad, o micoplasmosis es una enfermedad crónica, pero es crónica porque la persistencia de este agente es sumamente larga. En esta slide presento un estudio realizado por la Universidad de Minnesota, por la doctora Peters, donde me tocó participar en el diseño y la elaboración de este trabajo interesante, donde se llega a la conclusión que el micoplasma persiste por más de 200 días y no solo persiste en vías respiratorias bajas, sino que es capaz, ese animal que continúa siendo positivo a micoplasma en un hisopo bronquial, es capaz de transmitir y contaminar a un animal susceptible. Esto también fue corroborado en ese estudio. Al final del día lo que nos dice es que por más de 200, al menos por 214 días el animal es capaz de seguir excretando micoplasma. Realmente esto es un periodo prolongado, lo cual nos explica el por qué es fácil mantener poblaciones constantemente infectadas, y eso también nos hace pensar en el concepto de subpoblaciones. Un periodo prolongado de excreción nos va a facilitar, ya que en población de constante introducción de reemplazos va a ser fácil que en algún momento tengamos susceptibles y en algún momento tengamos animales excretando micoplasma, y ese es el factor principal, y por este punto el trabajo de la hembra de primeriza es sumamente importante y consideramos que ha sido subestimado en el control de micoplasma en las últimas décadas. Ok, pasamos a la siguiente slide y al mismo tiempo pasamos al siguiente nivel, donde vamos a hablar sobre el acto reproductor. En el acto reproductor, ¿qué es importante? Bueno, va a ser muy importante finalmente cuál va a ser el estatus de exposición, protección de la hembra primeriza que va a entrar. La hembra primeriza, bien sabemos que la introducción de reposición es necesaria y la cual se tiene que hacer con mucho cuidado. Inclusive en sistemas que es común en Latinoamérica, tener sistemas donde la reposición se produce en la misma granja, multiplicadoras internas o multiplicadoras, o granjas cerradas con multiplicadora interna. Inclusive esa hembra que es producida en el mismo sitio, pero al hecho de entrar, cuando entra al acto reproductor, a la población de reproductoras, es importante saber cuál va a ser el estatus. Si va a ser un estatus positivo, es importante saber positivo excretando o positivo ya recuperado, o al final del día intentamos entender cuál es el estatus epidemiológico en específico de ese lote, no solo quedarnos con la idea de que es positivo. Otra cosa importante al final del día es cómo va a impactar todo este juego de susceptibles o animales que están excretando con la estabilidad de ese acto reproductor. Cuando hablamos de PIRS o influenza, es común utilizar la palabra subpoblación, población, acto reproductor estable. Con micoplasma no es algo muy común, lo cual debería de ser. Aunque no es una enfermedad que tenga una problemática reproductiva, bien sabemos que el acto reproductor juega un papel importante en la creación de esta presión de infección. Por eso es importante estar cubriendo también este concepto de estabilidad del acto reproductor en la población de reproductoras. Hablando de estabilidad en el acto reproductor, pasamos a la siguiente slide. Y aquí lo que manifestamos es, finalmente existe información donde nos habla de desestabilización del acto reproductor vía la introducción de reemplazos, por un incremento fuerte en la tasa de reemplazo, o si no por algún problema en la adaptación. Eso lo estamos viendo en la gráfica que ustedes ven en el lado izquierdo. En el lado derecho lo que vemos es la consecuencia.
es otro estudio que nos habla de poblaciones reproductoras inestables en micoplasma, en este caso medido por serología, y al final del día tienes que hacer algo para tratar de estabilizar, que sería la gráfica del lado derecho inferior, donde con algunos métodos de inmunización, medicación o adaptación o mejoras en el proceso de adaptación con respecto a micoplasma nos puede ayudar a buscar o a conseguir una estabilización del autorreproductor con respecto a micoplasma. Aquí el punto es que la parte más importante cuando estamos hablando de inestabilidad, la parte más del autorreproductor, la parte más importante sería el manejo de la hembra de reposición. Podemos hacer muchas cosas para intentar estabilización, pero mientras no se trabaje la parte de reposición, siempre se va a encontrar susceptibilidad a estar desestabilizando el autorreproductor. ¿Cuál es la consecuencia de un pie cría o una población reproductora inestable? Es lo que vemos en esta siguiente slide. Que lo que vemos es mayor prevalencia al destete como consecuencia de una mayor tasa de transmisión vertical y también la variación entre grupos. En esta slide vemos del 1 al 11 que son diferentes grupos de producción consecutivos, una misma granja, y ustedes pueden ver la variación importante que tenemos. Grupos con el 50% de prevalencia al destete, grupos con el 5%, y esto de alguna forma nos van a significar problemas a la larga cuando estos animales estén en finalización. Entonces todo esto que estamos viendo ahorita, que sería la forma de medir la inestabilidad de un autorreproductor, está conectado con lo que sucede con esta dinámica de infección en el pie de cría, que de alguna forma está conectada con la hembra de reemplazo. Perfecto, entonces pasemos al nivel 2, donde conectamos a lo que sucede en la población de hembras de reproductoras con los lechones, lo que ya conocemos que sería el siguiente camino del lechón, que sería desde su destete hasta la venta, ¿no? En medio de estos dos niveles, nivel 2, nivel 3, tenemos el evento epidemiológico que llamamos transmisión vertical. Y este evento epidemiológico pues, está a la mitad de la cadena de infección. Entonces es muy importante seguir manejándolo y sobre todo es importante crear estrategias donde manejemos la transmisión vertical. En la siguiente slide vemos la consecuencia de transmisión vertical y utilizo la misma gráfica con la que una de las que inicié esta presentación, pero aquí va enfocada a explicar lo siguiente, que existe una correlación muy fuerte entre nivel 2 y nivel 3. Este estudio lo demostró, a mayor prevalencia del destete, mayor severidad. Entonces lo que hagamos en la prevalencia del destete va a ser importante para que lo que hagamos en el lechón, ya sea vacunación o medicación, funcione mejor. Es lo que nos está diciendo este estudio. Este estudio, todos los grupos que constituyeron este estudio son animales vacunados, porque al final del día es la realidad del campo. La mayoría de las granjas vacunan lechones, pero también hay granjas que vacunando lechones pueden tener reclamos. Y hay percepción en algunos casos, como lo comenté al inicio, de ineficiencia de los programas. Entonces, si en esta gráfica estamos viendo puros grupos vacunados contra micoplasma, podemos ver en el clúster número 2, que sería en la gráfica, que sería la esquina superior derecha de la gráfica, grupos con problemas de micoplasma revisado por lesiones en matadero y con alta prevalencia, a diferencia del clúster 1 que vemos en la gráfica en la esquina inferior izquierda, donde estamos viendo animales sin un problema fuerte en lesiones, pero con una baja prevalencia. Lo que estamos viendo, la diferencia entre ellos no es la vacunación en el lechón, porque es el mismo para todo el mundo. Aquí la diferencia es la prevalencia del destete. En pocas palabras, en C2 lo que tenemos son grupos vacunados con un potencial reclamo que la vacuna no funcionó, y en el clúster 1 lo que tenemos son grupos vacunados sin reclamo. La vacuna es la misma. Ahí la diferencia es la prevalencia del destete. Entonces lo que hagamos en la adaptación de reemplazos, en la estabilidad del pie de cría, que se refleje en una caída en prevalencia del destete, va a influenciar directamente inclusive con la respuesta a los programas de vacunación, a lo que hagamos con respecto a micoplasma. Ok, pasemos de lleno al nivel 3. Ya hablamos de todo lo que de alguna forma significa la cadena de infección y nos pone las piezas en la mesa para trabajar una cadena de prevención.
cuando estamos hablando de nivel 3, de un lechón al destete, un lechón de 21 días, en este momento ya se tuvo que haber hecho la tarea a nivel 1, nivel 2, y en este momento pensar que vamos a iniciar con un proceso donde vamos a maximizar inmunidad vía inmunización, pero tuvimos que haber hecho todo el trabajo a nivel 1, nivel 2 para minimizar exposición, para que el programa de inmunidad funcione mejor. Una vez que iniciamos con un lechón, ¿qué es lo que tenemos que considerar para que el programa funcione dentro, que tenemos que considerar dentro de la cadena de infección? Sería obviamente la prevalencia del destete. Necesitamos saber finalmente con qué iniciamos y eso es consecuencia de lo que sucede en nivel 2 y nivel 1. Tenemos que entender también, una vez que empezamos con prevalencia del destete, que es consecuencia de transmisión vertical, de ahí para adelante, 21 días para adelante, vamos a tener el evento de transmisión horizontal, que se va a reflejar a los 21 días en adelante. Ahí empezamos con una prevalencia del 20%, puede ser que 15 semanas después esta prevalencia sea del 60% y en este momento observemos clínicamente la enfermedad, que es lo que sucede con micoplasma. Otra cosa importante a revisar en el nivel 3 sería todo el manejo que vamos a hacer con el flujo animal, y no solo enfocado con el flujo, sino todo lo que hagamos en términos de ventilación, en términos de soporte, de densidad animal, todo lo que sabemos que tenemos que hacer en relación al manejo. El penúltimo punto que estoy poniendo aquí sería la inmunización, la vacunación del animal. Si se fijan, estamos hablando de vacunación de un lechón, una vez que hiciste los diferentes puntos que acabo de mencionar y una vez que hayas trabajado muy bien en el nivel 2 y nivel 1. Por último punto, tenemos que en algunos casos se requiere de medicación también dentro de un programa de control de micoplasma. Ok, llegamos al final de la descripción breve de esta cadena de infección de micoplasma y lo quiero concluir de la siguiente forma. Es hablando de la cadena de infección de este agente al revés. ¿Qué es lo que vemos nosotros cuando vamos a encarar un problema respiratorio asociado a micoplasma? Primero, lo que se observa es un cuadro respiratorio, un cuadro clínico respiratorio asociado a micoplasma en animales de finalización, digamos que de las 10 semanas en adelante, principalmente entre las 15, 22, 23 semanas, en la mayoría de los casos. Esto que observamos, lo que estamos nosotros parados enfrente a este cuadro clínico, es consecuencia de lo que sucedió en la colonización o en la exposición de los lechones en maternidad. Esta colonización es consecuencia a su vez de la prevalencia del destete. La prevalencia del destete es consecuencia de la transmisión vertical. La transmisión vertical es consecuencia de la inestabilidad de la población de reproductoras. Y esa inestabilidad de la población de reproductoras es consecuencia de la adaptación de la hembra de reemplazo. ¿Se fijan? Acabamos de resumir todo lo que explicamos en las slides anteriores en forma rápida y lo hicimos al revés. Esa es la forma como más fácil se puede explicar cuando estamos encarando una problemática respiratoria. Estamos encarando una problemática respiratoria, hay que trabajar en ese momento a resolverla, pero hay que pensar que hay muchas cosas atrás que se pueden mejorar o cosas que se dejaron de hacer. Y siempre hay que pensar que cuando estamos hablando de micoplasma no es solo la tos o el cuadro clínico que tenemos enfrente, es varios eventos epidemiológicos que hay atrás que tenemos que entender. Si los entendemos vamos a poder trabajar o diseñar un buen programa de cadena de prevención o diferentes eventos de prevención para un control integral de micoplasma. Muchas gracias. Yo con esto me despido, esperando que sea de provecho esta presentación. Hasta luego.